están todos los embajadores de Cristo del distrito del Libertador? Ha sido, cierto, hasta el día de hoy una jornada increíble donde el Señor nos ha bendecido de manera tremenda a nuestro corazón. Tuvimos una jornada de la mañana donde se estuvo compartiendo, cierto, un taller especial de alabanza, y durante la tarde tuvimos un tiempo también especial compartiendo, cierto, sobre el carácter y sobre la santidad en este tiempo, en un tiempo de crisis, en un tiempo especial. Y este tiempo precisamente es el que nos ha llevado este año a tener un día del embajador de manera online, ¿cierto? De manera virtual. Sin duda un desafío tremendo para nosotros como líderes y un desafío tremendo también para ustedes, jóvenes y jovencitas que pertenecen al distrito. Pero no quiere decir que el Señor no nos ha hablado y que el Señor no nos habló, ¿cierto?, en estos talleres. Este Día del Embajador también es especial porque el Señor ha puesto en nuestro corazón el eslogan que se llama permanece. ¿Por qué permanece? Porque sin duda muchas realidades de los grupos juveniles en el cual nosotros presidimos, ¿cierto?, y en el cual usted se encuentra también inserto, están viviendo tiempos difíciles, tiempos muchos de desánimo espiritual, de desánimo emocional, de un desánimo también muchas veces por problemas familiares. Por tanto, hemos decidido junto a la directiva del distrito poner permanece, porque es un llamado a permanecer en el Señor, un llamado a permanecer en la palabra, un llamado a permanecer en sus caminos. Ya no importa lo difícil que tú hoy día estés viviendo, no importa la complejidad que tengas, sin embargo te llamamos a permanecer en el Señor. No importa lo que venga, puede que esto acabe mañana, puede que esto acabe en un año más, pero sin duda que este tiempo ha sido difícil para todos. Por tanto, este Día del Embajador especialmente te llamamos a permanecer en el Señor. Bueno, vamos a tener también un tiempo especial el día de hoy, en esta tarde, donde vamos a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo donde será para exaltar el nombre de Jesucristo. Por tanto, quiero que allí donde tú estés te pongas cómoda, te pongas cómodo y podamos adorar al Señor, pero sin antes tener un tiempo de oración. ¿Qué tal que si tú que estás escuchando esta transmisión cierras tus ojos allí donde estás y puedas orar conmigo? Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por este tiempo que tuvimos en la mañana, que tuvimos en la tarde y que vamos a continuar teniendo el día de hoy, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón, hablar a cada joven, jovencita, adulto, niño, adolescente, preadolescente que se ha conectado y ha apartado este tiempo especial. Bendecimos la vida de cada expositor, de cada expositora que estuvo compartiendo de la sabiduría y de lo que el Señor le ha entregado. Vamos a tener un tiempo ahora de adoración especial, un tiempo donde, Señor, vamos a estar adorando y alabando tu nombre. Padre, gracias. Bendecimos también la vida del pastor Víctor Díaz, que él va a estar compartiendo junto a nosotros ahora en un ratito más. Y va a ser un tiempo también donde tu palabra puede fluir a cada corazón nuestro. Llamamos a cada uno a permanecer en la palabra, aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de dificultad y debilidad. Es un llamado especial para todos aquellos que se conectarán el día de hoy. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Así que, como les decía, vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración. Y posteriormente vamos a estar conectándonos a través de Facebook Live con el pastor Víctor Díaz de Tocopilla. Así que el Señor les bendiga, les guarde, les amamos y esperamos que sea un tiempo de bendición para cada uno de ustedes. Yo te buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón. Ahora pertenezco a ti, mis ojos abriste, tu vida me dice que sos verdad, tu
estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, me aferro a ti. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás tu amor. No fallarás, no me fallas. No me fallas. Sé que estás cerca, me escuchas al orar. Yo sé que de mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré. Mis ojos abriste, tu vida me diste. Sostendrás tu amor, no fallará. Sé que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar. Y yo creo en ti, Dios, me aferro a ti. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás tu amor. No fallarás, no me fallas. No me fallas. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás tu amor. No fallará, no me fallas. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar.
camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 El tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. El control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
tienes el control, nunca pierdes el control. He oído 1000 historias de quien creen que eres tú, mas yo he oído tu dulce voz en la oscuridad y me dices que me amas y que no me dejarás. Eres un buen padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Este mundo está buscando respuestas sin cesar, mas yo sé que buscamos respuestas que tú solo das. Sabes tú mi petición antes de mi oración. Eres un buen padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Porque es perfecta, Dios, tu voluntad, es perfecta, Dios, tu voluntad, es perfecta, Dios, tu voluntad en mí. Porque es perfecta, Dios, tu voluntad, es perfecta, Dios, tu voluntad, es perfecta, Dios, tu voluntad en mí. Es tu amor tan innegable que yo no puedo hablar. Paz tan inexplicable que ya ni puedo pensar y me llamas más profundo, me llamas más profundo y me llamas más profundo en tu amor. Amor, eres un buen padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo. Eres un buen padre, eres tú, eres tú, eres tú. Y soy amado por ti, es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo. Eres un buen padre, eres tú, eres tú, eres tú. Y soy amado por ti, es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo. Es quien soy yo. Es un buen padre.
Hola jóvenes de los embajadores de Cristo, mi nombre es Víctor Díaz y soy pastor acá en Coquimbo, en la cuarta región, de una iglesia que se llama Ancla. Y hoy día tengo el agrado, la bendición de poder compartir una palabra de Dios con tu vida. Así que ahí en el lugar en donde te encuentras te voy a invitar a que puedas buscar en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras muy conocido, pero que seguramente el Señor nos va a hablar de algo fundamental en la vida cristiana. Y su día del embajador ha sido denominado Permanece. Y voy a hablar justamente de esto, acerca del llamado de parte de Jesucristo a permanecer en Él. Así que Juan capítulo 15, si ya lo tienes en tu hogar, en el lugar en donde te encuentres, vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Dice así la Escritura. En el versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Ahora vamos a tratar de entender aquello que Dios quiere compartir con nosotros en este día. Hay una de las cosas que a mí más me llama la atención de parte de Jesucristo, es la capacidad que Él tenía de poder enseñar, de utilizar cosas del día a día con una aplicación profunda espiritualmente hablando. Y en esta ocasión, y de forma puntual, Jesucristo utiliza esta figura de la vid, y utiliza también la figura de los pámpanos, la figura de la poda, una figura que era muy conocida para la nación de Israel y seguramente era muy conocida para sus discípulos. Ya en el Antiguo Testamento hay muchas menciones de Israel como la vid de Dios. Y ahora Jesucristo quiere enseñarles algo esencial en la vida cristiana a sus discípulos. Es más, la mayoría de los historiadores señala de que había una vid muy hermosa en las puertas del templo. Entonces era una figura que estaba seguramente en la mente y en el pensamiento de las personas que compartían con Jesucristo este momento. Ahora, cabe destacar que del capítulo 13 en adelante los discípulos empiezan a tener un encuentro con Jesucristo del tipo dramático. Recuerden que en el capítulo 13 Jesucristo viene y comienza a lavar los pies de los discípulos, ¿cierto? El apóstol Pedro se escandaliza, le dice: pero ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Yo debería hacerlo. Y Jesucristo le dice: no, esto es necesario. Y Pedro le dice: bueno, entonces no solamente los pies, sino lávame completamente. Desde ahí en adelante, Jesucristo comienza a tener diálogos muy profundos con sus discípulos. Les empieza a reiterar que es necesario que Él parta. También les empieza a decir que Él es el camino, la verdad y la vida. Empieza a tener conversaciones muy profundas con respecto a su muerte, pero no solamente con respecto a su muerte, sino que con respecto a lo que Jesucristo haría una vez que Él partiera, que sería hacer descender al Espíritu Santo y vendría el Consolador. Y hay un montón de cosas muy, muy interesantes y muy importantes para nosotros en la vida cristiana. Y Jesucristo tenía esta habilidad de poder hablar de cosas tan prácticas pero con una profundidad espiritual muy, muy inmensa. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo ahora con sus discípulos. En la hora de la incertidumbre de los discípulos, en la hora del no saber qué va a pasar mañana de los discípulos, Jesucristo viene y coloca esta figura de la vid y habla acerca de la permanencia del cristiano en Cristo. Y somos llamados justamente a eso, a permanecer en el Señor. En reiteradas ocasiones se utiliza la palabra permanecer en el texto que nosotros acabamos de leer. Y la palabra en su original es meno. ¿Qué significa meno? Significa adhesión permanente, fidelidad radical. Significa también una relación profunda, una comunión plena. Generalmente se utilizaba esta palabra para personas que venían a ser huésped, alojar, residir o mantener una comunión interrumpida con la persona que estaba abriendo las puertas de su casa. Entonces Jesucristo lo que les está diciendo a sus discípulos es que Él esperaba de ellos
que ellos pudieran tener una relación y un contacto directo de ahora en adelante con Él. Ese iba a ser su llamado. Eran llamados a permanecer en la presencia de Dios. Así como un pámpano da fruto solo si permanece en la vid, así también los creyentes solo pueden vivir la vida cristiana si permanecen en comunión con Jesucristo. Hace algún tiempo atrás estaba leyendo a un pastor en un libro, y él hablaba acerca de que en nuestra cultura nosotros tenemos la tendencia a celebrar a aquellos que comienzan a hacer algo. Y yo creo que a ti más de alguna vez te ha pasado que dijiste, este es el año en donde voy a bajar de peso y voy a empezar a hacer ejercicio. Y cuando tú comenzaste, seguramente muchas personas te animaron y te dijeron, qué bueno que comenzaste, qué genial que estés haciendo esto, y te empezaron a motivar y a dar palabras de aliento. Quizás cuando iniciaste una carrera universitaria, lo mismo, muchas veces muchas personas te celebraron, te motivaron, te alentaron. A lo mejor tomaste algún puesto ministerial, te dieron la oportunidad de poder servir a jóvenes, te dieron la oportunidad de poder servir a niños en la alabanza, quizás en compasión, en acciones sociales, no sé, hay un montón de cosas que hoy en día nosotros podemos comenzar a hacer para Dios. Quizás el primer trabajo, tuviste tu primer trabajo y la gente te celebró ese primer trabajo. Y por cultura nosotros tenemos la costumbre de celebrar los comienzos, pero muy pocas personas celebran la permanencia. Muy pocas personas se acercan después de que ya bajaste 10, 15 kilos, quizás ahí en un esfuerzo y en una perseverancia en eso que comenzaste, y después te mantuviste en el peso durante muchos años. Pocas personas se van a acercar después de 5 o 6 años a decirte, oye, qué genial que fuiste fiel y permaneciste en esa iniciativa que tuviste. Muy pocas personas se van a acercar a ti a decirte, qué bueno que permaneciste en tu carrera universitaria. Yo cuando empecé a plantar la iglesia, muchas personas se acercaron y celebraron ese comienzo, pero son pocas las personas que han celebrado la permanencia de esa idea. Ahora, el punto es el siguiente, a que en la escritura generalmente se asocia más la idea de celebración al que permanece que al que comienza. ¿Por qué? Porque aquel que comienza o aquel que es celebrado solamente en el comienzo, pero no es celebrado en la permanencia, generalmente se queda sin fruto. Porque lo que te lleva a bajar los kilos, una vez más repitiendo el concepto, ¿cierto? Lo que te lleva a terminar la carrera, lo que te lleva a plantar una iglesia y dar fruto en esa iglesia, es la permanencia en ese proceso. Por eso Jesucristo está tan interesado en que nosotros podamos permanecer en Él. No solo comenzar en Él, sino que permanecer en Él. Y en este pasaje vemos que hay 3 ideas asociadas a permanecer, o 3 llamados a permanecer. Y el primer llamado que nosotros vemos es que somos llamados a permanecer conectados. Somos llamados a permanecer conectados. Esto es lo que dice la Escritura en el versículo 4, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Permanezcan en mí y yo en ustedes. El primer llamado fundamental que los discípulos en este momento estaban recibiendo de parte de Jesucristo era el llamado a permanecer conectados a su presencia. Ahora, alguien podrá decir por ahí, esto ya lo han predicado 4000 veces. ¿Y sabes por qué se predica tanto? Es porque nosotros tenemos la tendencia a comenzar apegados al Señor. Pero una vez que comenzamos a crecer, muchas veces nos comenzamos a desconectar de lo que Dios desea y de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Jesucristo está dispuesto a estar con nosotros, pero hay veces que nosotros no estamos dispuestos a estar con Él. Por eso Jesucristo nos habla acerca de una relación mutua. Yo permanezco en ustedes, pero ustedes también tienen que permanecer en mí. No es solamente una de las partes la que desarrolla la relación, sino que son las 2 partes las que se juntan para producir esta permanente comunión, estar conectados constantemente. Esta palabra tiene que ver con elegir.
Tenemos que aprender a elegir por la presencia de Dios. Nuestra conexión está sujeta a lo que Él nos pide. Nuestra conexión está sujeta a su voz. En otras palabras, nuestra relación con Cristo está íntimamente conectada a lo que hacemos con nuestras Biblias, a lo que hacemos con nuestras palabras, a lo que hacemos en nuestros tiempos de oración. Yo hoy día escuché en un podcast a un hermano en Cristo que preguntaba lo siguiente en su episodio de podcast. Él decía lo siguiente: piensa en las 3 cosas más importantes de tu vida. Claro, uno de repente hace esta conexión inmediata, ¿cierto? Dios, la familia, la iglesia. Y yo fue lo primero que pensé: Dios, la familia y la iglesia. Y segundo, él pregunta: ¿cuánto tiempo le asignas a estas 3 mayores prioridades de tu vida? Y yo me quedé pensando un momento, porque no sé si realmente yo le asigno todo el tiempo o el tiempo de importancia a estas 3 cosas que son las que yo denomino de forma automática como las prioridades de mi vida. Y yo creo que nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tenemos esta tendencia a desconectarnos de Dios. Y terminamos siendo como ese celular de último modelo, pero que no tiene conexión a internet, que no tiene la capacidad para descargar aplicaciones, que no tiene la capacidad de poder bajar todas las cosas que tú quieres, y finalmente se transforma simplemente en algo que sirve para sacar fotos, ¿cierto? Termina simplemente siendo algo público, pero en la intimidad muchas veces estamos escaseando de tener una relación cercana con Dios. Lo que Jesucristo está haciendo es volver a recordarles a sus discípulos, cuando los llamó en Marcos capítulo 3, ¿cierto? Cuando los llama, una de las primeras cosas o propósitos que Dios propone a los discípulos es: yo los estoy llamando para que estén conmigo. Porque finalmente eso es lo que Dios desea de nosotros en nuestra vida de discipulado. Desea que nosotros permanezcamos en su presencia y permanezcamos conectados a Él. Este era un mensaje de aliento importante para sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba pronto a la cruz. Y Él necesitaba que los discípulos recordaran esto: que antes de lo que hacen, es importante lo que son. Y lo que son en la presencia de Dios son hijos necesitados de la gracia, y son discípulos necesitados de la capacitación directa de parte de Dios. Por eso Jesucristo les tiene que decir: permanezcan en mí, habiten en mí, pasen tiempo conmigo. Tiene que ver con una relación mutua. Tienen que permanecer en mi presencia, o si no, no van a poder producir nada. Simplemente vamos a producir al tamaño de nuestra fuerza. Y es por eso que muchas veces tenemos resultados del tamaño del hombre, porque estamos simplemente operando bajo nuestras propias capacidades. Y nosotros como discípulos somos llamados a vivir en otra realidad, en la realidad del reino, en la realidad que Jesucristo le enseña a sus discípulos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos. En otras palabras, Dios nos está llamando a vivir en su realidad, a vivir en su intención, a vivir en su llamado, a vivir en su propósito. Pero no solamente eso. No solamente somos llamados a permanecer en Él, sino que somos llamados a permanecer en el proceso. ¿A qué me refiero con esto? A lo que la Escritura nos dice acá en el versículo 3. En el versículo 2 dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan frutos, para que den aún más. Esto es interesante, porque lo que Jesús le está diciendo a los discípulos no es solamente que Él corta a los que no dan fruto, sino que Él poda a aquellos que sí dan fruto. En otras palabras, Dios está preocupado de formar algo en nosotros. Y ese formar algo en nosotros generalmente está asociado al permanente proceso que nosotros estamos experimentando en Cristo. Aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, el segundo llamado que Jesucristo nos está haciendo es a permanecer en el proceso. A ratos no sabemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y puede ser que algunos momentos de nuestra vida
que nos causan dolor, que nos causan angustia y que nos causan sufrimiento y también que nos causan dudas, son justamente parte del plan de Dios en esta poda espiritual que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Dios va a podar todo lo que no es importante y nos desvía de su plan. Aquellas cosas que muchas veces sirven como distracción son las que Dios quiere podar para que nosotros podamos estar completamente libres para poder dar fruto. Es como un poco la idea del pasaje de Hebreos, capítulo 11, capítulo 12, cuando se nos habla de correr con perseverancia esta carrera. Se nos habla también de que debemos quitar todo aquello que nos distrae y también se nos dice que debemos sacar el pecado que nos asedia. Hay cosas que muchas veces están alrededor de nosotros, pero que no sirven al plan y al propósito de Dios. La acción de poda es un proceso de parte del Señor. Para que una rama sea productiva tiene que ser podada, es decir, sometida al proceso del Padre. Y ellos, los discípulos, sabían de lo que Jesucristo estaba hablando, porque por cultura en el primer siglo, a las vid, generalmente en primavera, habían 4 procesos de poda. El primer proceso tenía que ver con eliminar los brotes en los extremos. El segundo proceso sería cortar entre 30 y 60 centímetros del final de los brotes para evitar que todos los brotes se quiebren con el viento. Cuando venían los vientos, entonces las personas que trabajaban en esto se aseguraban de que estas ramas, ¿cierto?, que se habían extendido demasiado, tuvieran la protección necesaria para que no se quebraran en ese proceso. También se eliminaban algunas flores o racimos de uva de forma que el restante, los que venían detrás, pudieran producir más y mejor fruto. Y la cuarta poda que se realizaba en primavera era eliminar los brotes que surgían de la tierra o del tronco y las ramas principales para que no le quitaran fuerza a la vid. Entonces, este proceso de podar la vid era conocido por sus discípulos. Era conocido por la gente del primer siglo. Ellos entendieron de inmediato que lo que Jesucristo estaba hablando era, ¿saben qué? Van a venir situaciones que van a lucir como esta poda que es dolorosa. Esta poda que no nos permite mirar más allá. Porque lo que está haciendo la persona que está podando es permitir que la vid dé fruto abundante. Y hay veces que nosotros experimentamos situaciones que no logramos comprender en el momento, pero son situaciones que Dios está colocando en cada uno de nosotros para producir un fruto más abundante, un fruto más grande. Y esto me lleva a pensar en uno de los personajes preferidos míos del Antiguo Testamento, y este es David. Porque nosotros vemos que David tuvo estos momentos altos de éxito, ¿cierto? Como cuando va y vence a Goliat, o como cuando trae el arca del pacto de vuelta al pueblo y vienen celebrando, y tiene este llamado o este nombre del hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cuando David fue ungido como el próximo rey de Israel, no llegó al reinado unos meses después. Pasaron muchos años. Y en esos años hay un momento en las escrituras que nos dice que David estuvo en la cueva de Adulam. Y en esa cueva se le acercaron aquellos que estaban amargados, aquellos que estaban endeudados, aquellos que estaban aproblemados. ¿Te imaginas estar corriendo por tu vida por el desierto? Porque en ese momento Saúl lo quería matar porque le tenía mucha envidia. Y estar corriendo por el desierto y cuando llegaste a un lugar, entre comillas, seguro, una cueva, estuviste ahí, de repente se acercan aquellos que están endeudados, aproblemados, aquellos que nadie más quería recibir. David tuvo que pastorearles. Pero David se mantuvo fiel a ese proceso. Es más, fue justamente en ese momento en donde David proclama lo siguiente en el Salmo 57, versículo 2, dice: clamo al Dios Altísimo, a Dios, ¿quién cumplirá su propósito
para mí. Me parece que David estaba diciendo en este momento, ¿sabes qué? No importa el proceso que yo estoy viviendo, realmente no lo entiendo, porque yo debería estar reinando en Israel. Yo fui ungido para algo más importante quizás que esto, y ahora me encuentro en una cueva con gente amargada, con gente problemada, con gente endeudada, que todo el día me habla queja, pero yo sé que Dios va a cumplir su propósito en mí, no sé cómo, pero yo sé que Dios me está procesando en este desierto. Yo creo que hay muchos que se sienten de esta forma. Hay veces que no lo mencionamos, hay veces que no lo decimos, hay veces que no lo publicamos, pero realmente nos estamos sintiendo como que Dios nos estuviera podando, como que Dios estuviera haciendo algo que nos incomoda. Hay veces que Dios nos saca al desierto, hay veces que Dios nos expone a ciertas tormentas, hay veces que Dios nos expone a ciertas cosas que a nosotros no nos gustan, que nos generan incomodidad. Sin embargo, es justamente en ese proceso es que Dios está trabajando en nosotros. Porque Él está interesado en formar la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Él está preocupado y Él está enfocado en que nuestra vida tenga una raíz profunda. Y las raíces nosotros sabemos que no se ven al ojo público, pero Dios sí las conoce. Dios sabe cuando estamos soportando con paciencia durante el proceso. Dios sabe cuando estamos soportando el proceso aún en medio de una poda, aún en medio del término de una relación afectiva, aún en medio de tener que apartarnos de personas que a lo mejor nos hicieron daño, aún en medio de procesos que quizás tú y yo no lo contamos al resto de las personas, pero que estamos experimentando en lo secreto. Y es justamente ahí en donde el carácter de Jesús está siendo formado para cada uno de nosotros. Las raíces no se ven, no son evidentes en el inicio, pero nos ayudan a permanecer en el proceso. Tienen una repercusión en nuestro carácter y en nuestra integridad. Son esos momentos que no están a la vista de los demás, no están en el ojo público. Recuerda a Jesucristo. Jesucristo en el ojo público fue bautizado y tuvo una evidente aprobación pública y del Padre, en medio de muchas personas. Pero después pasó al desierto, y ahí fue probado en su integridad y fue formado en su carácter. Y es justamente en estos procesos en donde Dios nos dice, va, ahora sí que estás preparado para dar el fruto que yo espero. Nuestras raíces, por tanto, se evidencian en los momentos en donde nosotros estamos en el fragor de la poda. Estamos siendo procesados por Dios. Sin embargo, hemos aprendido a mantenernos fieles y a permanecer en Él. ¿Por qué? Porque si tú permaneces conectado, tú vas a permanecer en el proceso. Y si tú permaneces en el proceso, tú vas a permanecer dando fruto. Esto es lo que Jesucristo nos enseña en la Escritura. Nos dice lo siguiente en el versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede dar fruto si la cortan de la vid. Ustedes no pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Y a ratos nosotros queremos forzar el fruto. Pero el fruto se da cuando se mezclan estos dos primeros llamados. Cuando permanecemos en su presencia, cuando permanecemos conectados y cuando permanecemos en el proceso, ahí viene el fruto. Vamos a poder dar fruto en la medida de que permanecemos conectados y en la medida de que permanecemos en su proceso. Y yo quiero motivarte en este día, yo quiero incentivarte. ¿Sabes por qué? Porque esta generación necesita gente que sea probada en su integridad y en su intimidad. Y esta generación necesita gente que permanezca conectada a la presencia de Dios a pesar de que nadie te vea. A pesar de que no hayan cámaras sobre ti. A pesar de que no seas popular o a pesar de que no tengas las capacidades o los talentos o los dones que otros tengan. Lo que Dios está observando es cuánto de permanencia en su presencia nosotros pasamos.
Y cuán aprobados somos en el proceso que experimentamos de la poda que Dios quiere tener en nosotros. Y cuando nosotros experimentamos eso, vamos a poder dar el fruto. En este pasaje Jesucristo no define qué es el fruto, pero seguramente, como lo diría el apóstol Pablo y como lo diría en otros momentos también Jesucristo en otros pasajes del Evangelio, tiene que ver con las cualidades internas del carácter del cristiano. A la luz de las Escrituras, los frutos están ligados a aquellas características internas que son formadas en lo secreto y que tienen un resultado externo. En otras palabras, Dios está formando el carácter de Cristo en ti como el máximo fruto al cual nosotros podemos aspirar. Y Dios está interesado en eso. Dios está profundamente comprometido con formar la imagen de Jesús en ti. Por eso hay veces que Jesús no responde todas nuestras oraciones con un sí, porque Él no quiere que vivamos de sucesos. Él quiere que aprendamos a permanecer en el proceso. Cuando Dios comienza a podarnos, cuando Dios comienza a hacer algo en nuestro carácter. Y yo quiero dejarte algunas ideas de cómo Dios te puede ayudar en este proceso. ¿Cómo Dios te puede ayudar en este proceso? Tienes que rodearte con personas que también te van a confrontar en ciertos momentos. También te van a desafiar. También te van a levantar cuando no estés en tus mejores tiempos. Yo creo que es importante esto y tienes que permanecer conectado a la palabra de Dios, tienes que permanecer conectado a la presencia de Dios, tienes que permanecer conectado a amigos que hagan esta labor de parte de Dios, de levantarte, de motivarte, de confrontarte, de desafiarte en ciertos momentos para que puedas seguir avanzando y para que puedas dar el fruto que Dios espera. Entonces, el llamado que Dios nos da en este momento, en este tiempo, y de forma personal, es lo que yo siento de parte de Dios entregarte, es que si permaneces conectado, vas a permanecer en el proceso, y si permaneces en el proceso, vas a permanecer dando fruto, y ese fruto va a dar gloria a Dios. Ese fruto va a ser visible, esas experiencias secretas que tú has tenido con el Señor, y esos sufrimientos y esos dolores secretos que tú también has experimentado en su presencia. Él está comprometido con cada uno de nosotros y Él desea que demos fruto. Por eso Él se toma su tiempo en trabajar en cada una de nuestras vidas. Así que te quiero animar a que no abandones, a que no te des por vencido, a que no retrocedas. Si a lo mejor habías estado pensando en retroceder, si a lo mejor habías estado pensando en dar un paso atrás, si a lo mejor estabas pensando en dejar de liderar o dejar de servir o dejar de hacer algo que estás haciendo, mejor vuelve a intentarlo. Rodéate de gente que te hace bien. Confiesa tus luchas a alguien que sea un referente para ti, alguien que te pueda ayudar, pero no abandones, porque a lo mejor estás en un proceso de poda. Y lo que Dios está haciendo es prepararte para que tú des mucho fruto. Así que quiero orar por ti. Y quiero orar por cada uno de los jóvenes que se encuentra mirando esta palabra, este mensaje, para que Dios pueda afirmar tus pasos y para que puedas llegar a dar mucho fruto. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Dios, porque nos animas a seguir adelante, Dios. Esta palabra tú se las diste a tus discípulos en un tiempo de incertidumbre, en un tiempo de cambio, en un tiempo que ellos no lograban entender bien, Señor. Sin embargo, tú estabas consciente de lo que iba a pasar y tú sabías cuál era el propósito que tú tenías con ellos, Señor. Y el propósito más grande era que ellos pudieran tener acceso a tu presencia, pudieran tener una cercanía contigo para aprender a conocer tu corazón, permanecer conectados. No solamente tú estás disponible a que nosotros podamos venir a tu presencia, sino que nosotros también tenemos que estar disponibles para ti, Señor, para pasar tiempo contigo. Porque ese tiempo que pasamos contigo, Dios, nos va
a ayudar a permanecer en el proceso. Cuando hayan cosas que no nos gustan, Señor, cuando hayan cosas que nos generen dolor, cuando hayan cosas que no entendamos bien, Señor, es seguramente porque tú estás trabajando, tú estás podando nuestras vidas, las estás limpiando. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto. Y yo oro, Señor, para que esta generación dé fruto, para que nosotros como hijos tuyos, como discípulos tuyos, como siervos tuyos, podamos levantar nuestras voces para proclamar que solamente en ti se encuentra el verdadero sentido de la vida, el verdadero propósito. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante. Y quiero orar por aquellos que a lo mejor se han sentido dolidos o se han sentido en una posición de angustia en el último tiempo, producto de todo lo que está pasando. Yo oro para que ellos puedan ver que inclusive en medio de esta situación tú estás formando el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Levántanos en esta generación, Dios mío. Oramos, Señor, con la convicción de que tú estás haciendo algo profundo en nuestro corazón, profundo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que puedan pasar un lindo día del embajador. He oído 1000 historias de quien creen que eres tú, mas yo he oído tu dulce voz en la oscuridad y me dices que me amas y que no me dejarás. Eres un buen padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Este mundo está buscando respuestas sin cesar, mas yo sé que buscamos respuestas que tú solo das. Sabes tú mi petición antes de mi oración. Eres un buen padre, eres tú. Eres tú, eres tú, soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Porque es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad. Porque es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad. Es perfecta, Dios, tu voluntad en mí. Es tu amor tan innegable que yo no puedo hablar, paz tan inexplicable que ya ni puedo pensar y me llamas, más profundo me llamas, más profundo y me llamas, más profundo en tu amor. Soy yo,
por ti. Es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo.